Si fueran destruidos los fundamentos. Esta es la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. La he leído por más de 70 años. Y les diré algo, jamás en mi vida he estado en una situación y he pasado por muchas cosas, dificultades, obstáculos, dolor o sufrimiento, para el cual no haya encontrado en alguna parte de la palabra de Dios consuelo, fortaleza y aliento. A veces lloraba por lo que leía y a veces quería clamar en voz alta sobre lo que leía, pero cada vez quería creer lo que leía, porque para eso nos dio su palabra como un estabilizador en nuestras vidas, nos dio su palabra para que pudiéramos enfrentar todas y cualquier situación en la vida. ¿Y la palabra de Dios qué hace? La palabra de Dios está ahí para animarnos y mostrarnos la salida. Y cuando alguien dice, no lo creo, no me siento enojado, siento pesar, ¿cómo puede vivir en este mundo de hoy con todo lo que enfrentamos y no cree en la palabra de Dios? No cree en este sencillo verso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No creen en eso? ¿Que no creen acerca de si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? ¿De verdad no creen eso? ¿No creen lo que dijo? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No cree eso? ¿Cómo pueden vivir de verdad sin la palabra de Dios? Quizás existan, pero no están viviendo hasta que descubran al Señor Jesucristo, quien se encuentra en el corazón de todo este libro. Las maravillosas promesas que Él nos hace y la seguridad que tenemos, que no importa lo que enfrentemos en la vida, estamos seguros que Él lo enfrenta con nosotros. Dice, no te desampararé ni te dejaré. Vivimos en un tiempo en que estas palabras son muy importantes, porque estos tiempos son de los más difíciles que hemos enfrentado en este país. Aunque hemos tenido tiempos de guerra y lo demás, pero este tiempo es diferente porque falta sentido de unidad, falta sentido de solidaridad, falta sentido de estabilidad y fuerza. De alguna manera hay una sensación de duda, incertidumbre, conflicto e inquietud que infiltra todo lo que está pasando. ¿Qué hará como creyente? Dirá, bueno, voy a votar. Entiendo y ciertamente espero que lo haga. Pero le pregunta a Dios lo que piensa. ¿Cree que a Dios no le interesan las elecciones? ¿Piensa que Él no dice nada al respecto? ¿Me está diciendo cómo debo votar? No. Porque creo que usted es suficientemente sabio e inteligente, como seguidor de Cristo, para saber lo que debe hacer al leer la palabra de Dios. No necesita que otro le diga qué hacer. De modo que al pensar en dónde estamos, hacia dónde vamos y lo que le puede pasar a esta nación, es tiempo de clamar a Dios para que nos dé sabiduría y espíritu de obediencia y valentía para hacer lo que sabemos que es correcto. Al leer las Escrituras, Dios siempre tiene algo que decir y quiero que vayan por favor al Salmo 11 y les daré los antecedentes de lo que está pasando. David, que tuvo que enfrentar a Goliat para salvar al pueblo de Israel. Y recuerden que no quería llevar la armadura porque ya tenía puesta la armadura de Dios. Recuerden también que enfrentó a Goliat diciendo que le cortaría la cabeza y con ella alimentaría las aves del cielo. Y él ganó esa batalla. Y cualquier niño de la escuela dominical sabe de la onda y de David y Goliat. Y lo que pasó fue que como había estado sirviendo a Saúl, al rey Saúl, éste se enojó, le dio envidia, porque después de la victoria de David,
la Escritura dice que las mujeres salieron de sus casas por doquier cantando. El rey Saúl hirió a sus miles y David, el joven David, a sus 10.000. A Saúl no le agradó eso y trató de matar a David. No solo una vez, sino varias veces, y lo persiguió muchos años hasta que a Saúl mismo lo mataron. Por eso, al leer este pasaje de la Escritura, sabiendo lo que David había enfrentado, vean lo que dice el verso 1. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma? Hablando a quienes se le decían que huyera. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y dice, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Y después dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y dijo, no voy a salir corriendo, no soy cobarde, no voy a huir. Ustedes me sugieren que tome refugio. Y escuchen lo que dice. Quiero que sepan desde el principio quién es mi refugio. En Jehová he confiado. Mi seguridad está en el Señor. No importa que el rey de Israel me esté persiguiendo, confiaré que el Señor me protegerá. Él sabe lo que necesito, por lo tanto en Él confiaré. Y dice, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? O sea, que me proteja. Y simplemente está diciendo, ¿y si huyo qué? ¿Qué pasa si huyo? ¿Qué sucedería? Y luego cuando dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es una pregunta que debemos hacernos en este momento, en la vida de esta nación. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es hora de que los hijos de Dios se cohíban ni tengan miedo de ninguna cosa. Es hora de ponernos de pie y recuerden que estamos parados sobre la verdad de la palabra de Dios. Este es nuestro fundamento. Esta es nuestra guía. Este es nuestro compás. Este es nuestro aviso constante de que somos hijos del Dios Todopoderoso y no importa lo que enfrentemos en la vida, Dios nos guiará hasta el final. No significa que no vamos a sufrir. No significa que no nos duela. No significa que no nos sintamos defraudados. Pero una cosa es segura, nuestro Padre Celestial está con nosotros, porque dice aquí, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Básicamente, los justos pueden volverse al Dios Todopoderoso. Así que les pregunto, cuando pasan por un tiempo difícil, puede que sea algo muy trágico o quizás no sea tan trágico, pero dicen, no sé qué hacer. ¿Alguna vez ha cruzado por su mente que lo más inmediato que debe hacer es acudir a la palabra de Dios? Esta es nuestra guía. Piensen en esto. ¿Habrá alguna circunstancia, situación, dificultad, obstáculo o problema que enfrenten en la vida que no tenga respuesta en la palabra de Dios? Todas y cada una de las situaciones, circunstancias, dolores, pruebas, enfermedades, muertes, Él sabía todas esas cosas. Por eso, las cubre todas. Cualquier cosa que enfrenten en la vida, esto lo cubre todo. No me pueden decir ni una sola cosa que Dios no cubra. No pueden encontrar ninguna parte donde Dios diga, oh, se me olvidó. Dios nunca diría eso, porque Dios escribió este libro para usted y para mí. Miren, para que superemos los tiempos y las pruebas más difíciles de la vida. Eso significa que podemos sentirnos aptos para enfrentar todas y cualquier situación mientras sigamos sus palabras. Y al pensar en todo lo que está pasando hoy en día, las pruebas que enfrentamos, el dolor, el sufrimiento, las cosas que nunca hubiéramos pensado que nos pasarían. Escuche lo que dice David. Hace una pregunta, dice, si fueren destruidos los fundamentos, todo lo que creemos, ¿qué ha de hacer el justo? Y la pregunta es, ¿dónde están los fundamentos? ¿A qué se refiere aquí? Está comparando una nación con un edificio.
Y ustedes saben que para estar firme, un edificio necesita un fundamento. Y entre mejor sea el fundamento, más tiempo durará. Si construye una casa y no tiene buenos fundamentos, no tardará mucho en derrumbarse. La nación que no tiene fundamento sólido y firme también puede derrumbarse. Esta nación fue construida sobre la solidaridad de la justicia. Los hombres que nos dieron la Constitución, los hombres que fueron precursores de esta nación, construyeron su fundamento para que soportara y aguantara todo, cualquier cosa. Puñado de personas constituyeron el fundamento sobre el cual edificamos la nación más grande del mundo. Pero noten lo que dice. Si fueren destruidos los fundamentos, entonces, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son estos. Los fundamentos sobre los que fuimos construidos son la ley y el orden, las cosas que vemos derrumbarse alrededor nuestra, la justicia y la verdad. Hoy en día, ¿qué es la verdad? La moralidad, la decencia. Ahora son palabras al viento. Integridad, fe, imparcialidad, honradez. Todas estas forman parte del fundamento que ha hecho grande a nuestra nación. Cuando derribamos cualquiera de estos, cuando los abandonamos y decimos que no nos hacen falta, que ya no queremos esto en nuestras vidas, estamos condenados como nación. Entonces, cuando dice en este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Podemos volvernos al Dios Todopoderoso porque los fundamentos de esta nación están siendo destruidos, porque a menudo no hay verdad e integridad, no hay decencia ni orden, no hay justicia, no existe la calidad de vida que Dios quiso para nosotros, porque hay ciertas cosas que deben acompañarla. ¿Y qué sucede? Tenemos un ataque premeditado y definitivo sobre lo que ha engrandecido a esta nuestra nación. Quisiéramos creer en las personas que nos representan, quisiéramos creer en las personas que afirman decirnos la verdad, pero todo lo que representan declara su falsedad absoluta. Y es como si David estuviera a punto de llorar y cuando declaran este pasaje, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hacemos lo que hizo David. Él dijo que nos volviéramos al Señor. Y si vemos lo que está pasando alrededor, hay muchos que lo han perdido todo. Los fundamentos de sus naciones, todo se ha desmoronado delante de ellos. Imagínese si de repente en 2 semanas usted pierde todas sus posesiones. Pierde la casa donde vive, pierde sus privilegios, se queda sin banco, sin dinero en el banco, no puede ir al banco, no tiene suficiente gasolina para su coche. Es decir, todo lo que le pasa a la gente nunca pensamos que nos pueda pasar a nosotros, ¿verdad? Pero pase lo que pase, nuestra respuesta será la misma. Confío en el Dios Todopoderoso y no me iré, no huiré de nada, porque el Dios Todopoderoso es suficiente y nos guiará hasta el final, no importa lo que enfrentemos en la vida. Por lo tanto, debemos preguntarnos, si me vuelvo a Él, ¿cómo me responderá Dios? Recuerde esto, tenemos que estar bien con Él, porque Dios y el pecado no coexisten, o lo tengo a Él o no lo tengo. Camino obedientemente con Él, o satisfago mis propios deseos pecaminosos. Cuando rendimos nuestras vidas al Dios Todopoderoso, vivimos bajo su protección divina. No significa que yo no sienta dolor, que no vaya a sufrir pérdida, pero estoy bajo su protección divina, lo cual significa que Él pone límites. Incluso los que pierden la vida, ¿qué pasa? Si recibieron a Cristo como su Salvador, no están perdidos, ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ahí no hay pérdida. No estoy minimizando de ninguna manera el dolor, la pérdida y el sufrimiento, pero la seguridad que tenemos como creyentes cuando David dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué más nos queda? Luego dice,
Jehová está en su santo templo y está diciendo que Dios está disponible. Dios está dispuesto a escuchar mi necesidad, sea cual sea. Por lo tanto, como creyentes, tenemos seguridades. El problema es que muchos no reconocemos cuáles son nuestras seguridades. Por eso empecé diciendo, esta es la palabra de Dios. Cualquier necesidad, puedo abrir este libro y en alguna parte encontraré lo que Dios quiere decirme. Quizás me diga, prepárate para esto o aquello, pero escuchen, Él nunca nos abandonará. Cristo está conmigo, es un viejo y maravilloso himno que dijo, no te dejaré nunca. Él nunca nos dejará porque es Dios y está dispuesto a ayudarnos a superar todo. Él dice en el verso 4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él sabe lo que está pasando. Y luego dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Dios aborrece la violencia, aborrece la maldad. Y después dice la Escritura, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador, será la porción del cáliz de ellos. Y alguien dice, eso fue en tiempos de Sodoma y Gomorra. Pues la historia confirma que Dios destruye a los malos, que al final serán destruidas las cosas del todo impuras. Y David está diciendo simplemente, esto no me hará salir corriendo, porque mi seguridad está en mi relación con el Dios Santo. Y como su seguridad estaba en la relación que tenía con Dios, no corrió a ninguna parte, no corrió a ninguna parte. ¿No es esa la actitud que el pueblo de Dios debería tener? No corremos, estamos firmes, no dudamos, confiamos. Y pase lo que pase, creemos que Dios estará con nosotros hasta el final, como Él dice, de una manera u otra. Por lo tanto, al decir esto, parece que estuviera inactivo, pero Dios no es inactivo. Dios está atento a nuestros dolores, tristezas, sufrimientos y angustias. Y la pregunta es esta. ¿Estoy viviendo conforme a los principios de la palabra o estoy viviendo como yo quiero? Desesperadamente necesitamos un avivamiento en este país. Ahora, un avivamiento no consiste en salvar a una cantidad de personas. El avivamiento consiste en limpiarnos a todos nosotros ante el Dios Todopoderoso, para que nuestras oraciones sean contestadas. Y he notado algo interesante últimamente. Hay un pequeño alboroto por todo el país. Quizás no lo han notado todavía, pero lo notarán. Hay un pequeño alboroto porque la gente está empezando a despertar un poco. Y no sé lo que va a pasar, y no sé lo que va a pasar. Ustedes no saben lo que va a pasar, pero sabemos que Dios estará en medio de lo que está pasando. Sin embargo, sabemos que cuando la gente se vuelve a Dios, Dios hace las cosas más asombrosas. Por todo el país, creo que hay un pequeño alboroto, suficiente para animarme de todas maneras, y espero a todos también, porque Él está haciendo algo. Y mientras peor se pongan las cosas, Dios no se angustia, le agrada la oportunidad de intervenir y mostrarse fuerte por todos los que somos sus hijos. Por lo tanto, no huimos, confiamos en Él, esperamos en Él, le pedimos dirección para nuestra vida. Pero lo más importante, vamos a pedirle que nos limpie y nos prepare. Por lo tanto, al leer estos versos, Él se pregunta, cuando son destruidos los fundamentos, ¿qué hacemos? Sabemos qué hacer. Es hora de ser limpiados. Como lo he dicho antes, es tiempo de evaluarnos. Primero, pedirle a Dios que nos muestre si algo en nuestra vida no encaja y pedirle que perdone nuestros pecados. Pero también arrepentirnos de nuestros pecados, lo cual significa que decidimos voluntariamente apartarnos del pecado
para serle útiles al Dios Todopoderoso de cualquier manera. ¿Y qué hace? Él escucha el clamor de sus hijos, escucha nuestro clamor y nuestras necesidades y está dispuesto a responder a esas necesidades. Pero al leer este mensaje y veo lo que hizo David, noten lo que dice. Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. O sea, Dios se muestra poderoso por los que estamos dispuestos a confiar en Él. Así que volvamos a esto. ¿Hay algo en su vida que le viene a la mente que necesita limpiar? Cualquier cosa que usted sepa, cualquier costumbre que haya tolerado antes sabiendo que no debía hacerlo. ¿Necesita despojarse de alguna cosa, confesarla y arrepentirse de ella? ¿Está aferrándose a algo que lo separa de Dios? Por su bien y por el bien de esta nación, estamos al borde. Por el bien de esta nación, ¿están dispuestos a dejar el pecado? ¿Están dispuestos a apartarse del pecado? ¿Están dispuestos a pedir perdón a Dios? ¿Y están dispuestos a arrepentirse hoy y decir a Dios, Señor, puedes contar conmigo para clamar a ti con un corazón puro y me uniré a este grupo de personas que oran pidiendo avivamiento? Mantendré limpia mi vida por la gracia de Dios y esperaré que obres. No saldré corriendo, Dios. Estoy orando, confiando y creyendo en ti. Entonces, debemos empezar ahora mismo. Saben, lidiar con el pecado no toma mucho tiempo. Confesar y arrepentirse no requiere mucho tiempo, solo requiere una motivación pura. Escuchen atentamente. Quiero desafiarlos a encontrar a alguien, cualquier persona, un colega de trabajo, un familiar, el que sea. Si todos escogemos a alguien y nos ponemos de acuerdo con ellos de que vamos a orar juntos, aunque sea solo una vez por semana, voy a llamarte por teléfono, vamos a orar por nuestra nación, o después del trabajo vamos a orar juntos. Encuentren a alguien que esté dispuesto a orar con ustedes por avivamiento en este país. Así empieza. Usted dice, pero son solo 2 personas. Sí, pero 2 más. 100.000 millones de personas están orando. Así que quisiera desafiarlos a esto. Les suplico en el nombre de Jesús, busquen a alguien. Ese alguien, usted dirá, jamás he orado con nadie. No importa, usted dirá, ¿qué tal si digo algo mal? No dirá nada mal. Si confesó y se arrepintió de su pecado, dirá lo correcto. Entonces, pida a Dios que lo perdone y salga al día siguiente. Recuerde, cuando comience el día, hágalo sabiendo que ayer lidió con el pecado y diga, Señor, no quiero lidiar con esto otra vez, pero si lo hago, Dios, me postraré ante ti para pedirte perdón. No les pido que oren con la persona a su lado en ese momento, pero les pido que todos levantemos el corazón a Dios y pidámosle. Dios, envía avivamiento a Estados Unidos y empieza conmigo. No toma mucho tiempo ponerse a cuentas con Dios y comprometerse con Él, ¿verdad? Oremos juntos. Padre, gracias, porque no tenemos que rogarte y pedirte que nos limpies. Pedimos sinceramente, creyendo que estás más que dispuesto a santificarnos y limpiarnos. Y Señor, nos humillamos nuevamente como pueblo de Dios, clamando a ti, oh Padre. Habiéndonos arrepentido lo mejor que podemos, clamamos a ti para que salves a nuestra nación y salves a multitudes de personas abriendo sus ojos, para que vean su pecado. Señor, Dios, gracias porque no tenemos que rogarte, simplemente que te pedimos sabiendo en nuestros corazones que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos capacitará para llevar una vida piadosa. Y la piedad en nosotros, otros la verán claramente, para que ellos también quieran tenerte por Señor y Salvador nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo debemos esperar? Pues ya sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? Lo queremos ya mismo. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos hoy podemos tenerlo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas, luego a 1. Ahora es casi un día. Y a veces puede obtenerlo el mismo día. Vea en qué desastre moral estamos en este país, porque la gente no está dispuesta a esperar sexualmente hasta casarse. Todo el mundo lo quiere todo ya. Y uno pensaría que por fin hemos llegado a la conclusión de que está bien tener todo lo que queramos y cuando lo queramos. Dios no lo hizo así. Sabía que esperar es muy importante. De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia para recordárnoslo. Y en el Salmo 27, por ejemplo, en este Salmo 27, el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil, por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, esfuérzate. A veces se necesita fortaleza solo para esperar. Y dice: aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿En qué aspecto de su vida se le dificulta más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien o se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tiene más problemas solo por tener que esperar? Cuando pienso en cuántas veces Dios habla de esperar, veo que esperar es muy importante, por lo que a Dios respecta. Es importante en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual también. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos insta a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo, pero creo que todos tenemos suficiente sabiduría para saber que es mejor no tener algunas cosas cuando queramos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estemos listos. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son peligrosas no solo físicas, sino también emocionalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo. Lo hace tan sencillo al decir: aguarda a Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir: a veces no será fácil esperar. Escúchelo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Es bueno no tener todo cuando lo queremos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Vivimos en un tiempo en el cual, cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es. La mayoría de las cosas podemos tenerlas ya. Pero hay consecuencias. Y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Y al pensar en eso, considero algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 40 por un momento y que veamos algo en este pasaje. Isaías 40, escuche esto. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de Cristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes en la Biblia. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis. Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea. Si uno quiere hacer lo que Dios quiere, aprender a esperar en Él. Hay algo en ese sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Puede comenzar en Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar, siempre se paga un precio. Quiero repetirlo. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él, siempre pagamos un precio. Por eso, tantas veces, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En Salmo 37, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee si esperamos por su tiempo. Dios es bueno y a veces pensamos, pues si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que olvida Dios? ¿Qué es? El pecado perdonado lo olvida. A veces la gente nos pregunta, pues ¿por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto, por aquello y por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Ahora pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. ¿Ora por algo que quiere que Dios le ha advertido? Ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna compra y dice, bueno, Dios no me ha detenido, así que debe estar bien. Suena como un adolescente. Así no es, no se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta a Dios, está obligado a esperar a que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿Cuántas veces dice, espera en el Señor? ¿Cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia, o sea, se queja al respecto, se lo cuenta a otros, se lo dice a Dios y se queja con Él porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, ¿lo recibiré o no? ¿Harás algo, Señor? Ayúdame. O espera con quejas. Piense en esto, piense en Dios observándolo mientras ora y le pide algo, pidiéndole y quejándose todo el tiempo por no habérselo dado todavía. Y también hay personas que esperan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo haces ya? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Él no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿No lo cuestionó? Piénselo. ¿Acaso no cuestionó su juicio? Pues, ¿por qué no ahora? Consciente en su corazón de lo ilógico que es esto, lleva una petición ante Dios de algo que es válido y Dios no se lo concede de inmediato. Luego usted vuelve y dice, bueno Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha dado aún. ¿Y qué pasa? Comienza a quejarse. En el fondo sabe que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios es bueno, maravilloso, admirable, muy generoso, al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no obtenemos algo que queremos, venimos a quejarnos. Deténgase a pensar. ¿Le privaría Dios de algo bueno para usted? No. ¿Lo retendría si algo fuera el momento propicio? No. Deténgase a pensar. Cada vez que Dios nos priva de algo, lo hace por sabiduría, amor y
por nuestro beneficio. Él sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Él no se lo da cuando quiere, así que lo cuestiona. Mire, piense en todas estas actitudes: impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad, y esperamos afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Él no le ha concedido? No puedo decirle cuán importante es esperar en Dios, porque es la clave para la forma en que Dios opera. No recuerdo nada que le haya pedido a Dios y recibido de inmediato. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de Dios porque no nos da lo que queremos, cuando no se trata de que no nos lo dé, sino que espera a que estemos listos. A veces espera hasta que nos demos cuenta de que Él es la fuente de lo que buscamos en la vida y nadie más. A veces quiere enseñarnos que no necesitamos eso. Creemos que necesitamos eso. Dios sabe que no y sabe que eso sería de tropiezo en nuestra vida. Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en dudas de todo. ¿Y qué dice Dios? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová y pensemos en cómo esperar. Espero que tome notas. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. O sea, seremos bendecidos si esperamos por lo que sea que estemos buscando y por lo que necesitamos en la vida, si esperamos el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es más sabio que nosotros. Por lo tanto, lo que sea que le pida, sin duda, sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Preste atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud. Escuche este salmo, Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. Lo que significa es esto: dejo de quejarme. Espero callado y dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiéndote. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada, sino que esperar es confiar con fe activa en Dios. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. O sea, no me angustio por eso. Si me angustio, no estoy confiando, pero quiere que esperemos con confianza en Él. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Diría usted que es una persona de fe? Piense por un momento en su vida de oración. En primer lugar, ora a diario. Si no lo hace, se meterá en problemas. Todos necesitamos hablar con Dios a diario. ¿Ora con paciencia? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pues le pregunté a Dios al respecto y oré varias veces,
y no creo que Dios me haya escuchado. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios? Piénselo. ¿Qué tiene que hacer Dios en su vida para asegurarle que está escuchándole sin decirle nada audible? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede confiar en que Dios cumple su palabra? ¿No basta con eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No siempre hoy, ni en una semana, ni en un mes, pero estoy dispuesto a creerle a Dios, porque sé que lo que pido es bíblico, es correcto, es bueno, es la bondad de Dios. Me siento libre al respecto. Pero el tiempo, ¿por qué tenemos que esperar? Recordemos esto. Dios en su sabiduría y en su amor siempre tiene una razón específica para que esperemos por algo que pedimos en particular. Pero preste atención, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios no solo ve eso, sino lo que hay más allá, y más allá, y más allá. Y ve el efecto que tendrá en nuestra vida, bien sea que esperemos o no. Así que esperar es un principio bíblico muy importante. Hay que esperar con esperanza. Escuche esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o aquello ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico. Esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré. El Espíritu de Dios vino a su vida en el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador. Una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarle como Hijo de Dios, pero también para darle guía y dirección. Ese es uno de sus principales fines, dar guía y dirección en un mundo vil, pecaminoso y malvado. Lo que tenemos es a Dios en nuestro espíritu para darnos guía y dirección en cuándo decir no, cuándo sí, cuándo ir por aquí y cuándo ir por allá. Es insensato tratar de vivir en este mundo sin Dios y sin escucharlo. O sea, la oración debe tener prioridad en nuestra vida. Cada día, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestro tiempo a solas, con Dios en quietud. Un buen momento para eso es al comienzo del día. Hay gente que trabaja bajo ciertas circunstancias a diario en la oficina. Entran a una fosa de tentación, entran a una fosa de maldad, vileza, lenguaje profano y todo lo demás. Pero trabajan allí y deben estar allí en este punto en particular de sus vidas. Uno no puede ir al trabajo donde sea que trabaje olvidándose de Dios y hacer lo que le plazca. Debemos ser sensibles a nuestro entorno, cuidadosos con lo que veamos, con lo que escuchemos o no, y con quienes traten de influenciarnos de algún modo. Esperar en el Señor, esperar con fe, en quietud, con paciencia y esperanza. Hubiera yo desmayado, esperar con valentía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mire, Dios sabe que para ciertas cosas se necesita valentía para esperar. Se requiere valentía para esperar, tenemos que esperar, aunque no queramos hacerlo. A veces no podemos ni pensar en una razón por qué Dios no habría de hacerlo ya mismo. Si algo he escuchado mucho como pastor es, bueno, ¿qué está esperando Dios? Puedo darle toda clase de respuestas, pero la verdad es que Dios está esperando, espera con un corazón lleno de amor, para darnos lo que esperamos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo recibiremos, pero Dios espera hasta que sea el momento indicado. Así que deseo que piense en esto. Le daré 15 segundos para que piense en algo. ¿Está listo? Quiero que piense en algo que le ha pedido a Dios. Quizás sea algo para alguien más o para usted. ¿Cómo?
Le daré 15 segundos para que responda. ¿Cómo ha reaccionado a sus peticiones a Dios? Tiene 15 segundos para pensar. Muy bien. ¿Ha esperado en Dios con valentía, con paciencia, consciente de que Dios siempre quiere lo mejor para usted? Es decir, ¿espera con paciencia a que Dios conteste su oración? ¿O acude a Dios una y otra vez diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, he orado por esto y he pensado en esto, ¿por qué no? Y esta es su respuesta, porque te amo. Esa es la razón. Dios no nos privará de nada que sea bueno para nosotros, que sepa que necesitamos, que esté bien tenerlo, disfrutarlo, no desobedecerlo, ni idolatrarlo en nuestra vida. Hay cosas que nunca obtendremos, pues Dios sabe que se harán dioses en nuestra vida. También hay que esperar firmes en la palabra de Dios. Escuche, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces, ¿cómo espera? Ahora recordemos que una de las razones por las que hay que esperar es por el pecado en nuestra vida. Dios sabe captar nuestra atención. Cuando hay algo indebido en nuestra vida y le pedimos algo más a Dios, estamos pensando, pues por aquí hay algo que necesito. Y Dios dice, pues por aquí está la razón por la cual no puedes tenerlo ahora. Cuando trates con esto me encargo de aquello. Mientras no arregles esto, no haré aquello. El pecado es una barrera para la bendición. Si queremos la bendición de Dios y acortar el tiempo, debemos ver nuestro corazón y asegurarnos de que esté limpio. Si nos sometemos a su voluntad y queremos lo que Dios quiera, lo más probable es que recibamos nuestra petición. Pero deseo que veamos que Dios no pierde ni una sola oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. No importa si tiene 21 o 81 años, Dios siempre está en el proceso de enseñarnos a confiar. Quizás todos aquí, sin excepción, diríamos que hay algo por lo cual estamos orando, confiando, esperando en Dios. ¿Espera usted con paciencia, en quietud, con fe, con esperanza, con valentía, con confianza? ¿Está esperando? Confiado en que Dios escuchará y contestará. ¿O ha puesto Dios algo en su mente en los últimos 25 minutos, de lo cual quiere que se ocupe? Lo más probable, si algo le vino a la mente, que tiene que ver con algo que le ha estado pidiendo a Dios, esto es lo que Dios está señalándole. De eso debe ocuparse si quiere que Dios conteste su oración. Dios contesta oraciones y Jesucristo lo hizo muy sencillo en el Sermón del Monte, al decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos las promesas, entonces mucha atención. Obedezca a Dios, escúchelo y véalo actuar. Y Dios actuará. Amén. Padre, gracias por la sencillez de tu palabra. No hiciste que fuera difícil de entender para nosotros. La hiciste sencilla y clara para que escuchemos con más atención. Escucharemos para discernir tu voluntad de la nuestra. Quieres edificarnos, no en una sola respuesta, Señor, sino sabemos que te deleitas en conceder los deseos de nuestro corazón. Quien sea que esté hoy aquí orando por lo que haya en su corazón y batallando porque aún no ha sucedido, dale entendimiento ahora mismo que vendrá la respuesta, si es tu voluntad. Vendrá en tu tiempo, si te obedecemos, seguimos tu palabra y confiamos en ti. Te amamos porque nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando Dios nos pide esperar. Al pensar en todas las lecciones que he aprendido a lo largo de los años, el principio más importante es este: obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Pero hay un segundo principio que considero muy importante, y es este: esperemos en el tiempo de Dios. Esperemos en Dios, ya que su tiempo es muy importante. Y a menudo pensamos, pues si sé lo que Dios quiere que haga, eso es lo único que importa. También debemos saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Entonces, al pensar en esto, vino a mi mente este versículo en el Salmo 27, versículo 14, que dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. O sea, no apresurarnos, sino esperar en Dios. Esperar en Dios es algo difícil, sobre todo cuando queremos algo ahora mismo, o cuando creemos que es necesario ahora y Dios no piensa lo mismo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, recuerdo 2 ocasiones en mi vida cuando este principio fue muy importante. La primera vez, recuerdo cuando tuve un choque con mi automóvil. Una dama me chocó por detrás y rodé como 9 metros por la calle. Recuerdo que, estando en el carro, Dios le habló a mi corazón: no compres un auto. Pues pensé, qué raro, ni siquiera estoy pensando en comprar uno. Pues Dios sabía que pensaría en comprar uno, así que esperé y esperé y esperé. Y pensé, está bien, Señor, haré lo que dices y voy a confiar. Entonces, por fin pensé, bueno, tengo que hacer algo. Así que fui a un concesionario y me senté en un automóvil que escogí. Pensé y oré y hablé con Dios al respecto. Y luego me levanté y me fui. Luego regresé y me senté ahí, di vueltas como hace uno y revisé todo para ver cómo funcionaba. Fue como que Dios me dijera: ¿quieres esto o lo mejor que tengo? Y dije, quiero lo mejor que tienes. Y Dios dijo, pues no compres este auto. Así que, quizás unos cuantos meses después, fui con un amigo a una reunión y me dijo, ¿cuándo te vas a comprar un carro? Le contesté, pues he estado esperando que Dios me lo muestre. Y me dijo, pues, ¿qué clase de auto comprarías si fueras a comprar uno? Y sin pensarlo dije, pues si fuera mi elección, compraría uno como este. Y 3 días después, recibí un cheque por correo para comprar ese auto. Ahora, era mucho mejor que aquel que había visto, mucho más costoso. Desde luego, no siempre hago lo indicado. Al mudarnos a Atlanta, vivimos con un amigo por 3 meses porque no conseguíamos casa. Por fin, después de buscar y buscar y buscar, dije, está bien, compraremos esta. Pero dije, ahora algo que quiero asegurarme de que se incluya en el contrato es que no haya agua en el sótano. Si hay agua en el sótano, no hay trato. Pues al llegar a la casa pensé, bueno, Señor, no hice lo que me dijiste que hiciera, me adelanté a tu plan. Esa noche vino una terrible tormenta torrencial que puso 30 centímetros de agua en el sótano y me salvó. Ese mismo día encontré la casa donde nos mudamos, una casa nueva. El tiempo de Dios no es bueno, es perfecto, porque Él sabe todos los detalles, sabe el pasado, el presente y el futuro. Sabe lo que necesitamos, lo que queremos, qué es lo más sabio que podamos hacer. Nunca podemos equivocarnos al esperar el tiempo de Dios. Así que al pensar en las decisiones que toma y las que enfrenta, pregúntese, ¿tengo prisa? ¿Estoy esperando el tiempo de Dios? Y a menudo hablo con personas que están tomando grandes decisiones y me dicen por qué tienen que actuar ya. Y siempre estoy dispuesto a decir, ¿le ha dicho Dios que este es el momento propicio? Bueno, no siempre escucho de parte de Dios. Pues si no ha escuchado a Dios, más vale que escuche, porque Él tiene un tiempo propicio y un tiempo inoportuno. La Biblia dice en el Salmo 27, aguarda a Jehová, escuche esto, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ese versículo 14 lo repite, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
¿Por qué dijo eso? Porque a veces se requiere valentía para esperar. Cuando el Espíritu de Dios le salvó, vino a morar en su vida por varias razones. Una de ellas fue para darle instrucción y guía en la vida, porque Dios sabe que nadie es apto en sí mismo para siempre tomar decisiones sabias. Así que tenemos al Espíritu Santo para advertirnos, para avivarnos a hacer lo correcto, siempre dispuesto y listo para mostrarnos lo correcto. Así que de lo que deseo hablar en este sencillo tema es cuando Dios nos pide esperar. Cuando Dios le pide que espere en su vida, ¿qué hace? Ora y dice: Señor, gracias por eso, pero creo que ya tengo todo esto resuelto, Señor. No. Cuando Dios pide que esperemos, justo es lo que Él quiere decir. Cualquiera sea el asunto, esperar hasta que Dios nos dé dirección. Alguien dirá: pues no creo que siempre escuche de Dios. Preste mucha atención. Si me escucha, diga amén. Por eso hay que aprender a escuchar a Dios cuando no tenemos nada apremiante. Uno no comienza así. Aprendemos a escuchar a Dios cuando no se trata de un gran asunto en la vida, cuando no hay presión. Nos acostumbramos a escuchar a Dios con los asuntos triviales en la vida, los que no son tan cruciales en el momento. Aprender a escuchar a Dios, a esperar su tiempo, creo que es el segundo principio más importante en la palabra. No se trata de que creamos o no en Dios. Me refiero a los creyentes. Se trata de esperar en Dios hasta que tengamos dirección clara en qué hacer. Porque tenemos la promesa de la palabra de Dios. Él nos guiará. Entonces, pensémoslo por un momento. ¿Cuáles son los requisitos para esperar en Dios? Porque hay requisitos. Bien, el primero es tener fe en Dios. Si voy a esperar en Dios, debo confiar en Él, porque mi espera dice: confío en ti, Señor, que tu tiempo es mejor que el mío. Sabes lo que no sé. Tu tiempo siempre es bueno, así que confiaré en ti y esperaré a que me des permiso para ir más allá, o para hacer esto, o tener aquello, o comprar lo otro. No es que Dios esté privándonos de nada, Él solo quiere lo que es mejor para nosotros. Así que se requiere fe. O sea, ¿estoy dispuesto a confiar en Dios en su tiempo antes de tomar una decisión? Ahora, si alguien vive en desobediencia a Dios, es probable que no lo escuche. No puede, porque en su caso particular no quiere escucharlo. Pero hablo de quienes en verdad quieren hacer lo correcto, quieren lo mejor para su vida, para su familia, las decisiones que toman. Un segundo requisito es sencillo, y es paciencia. En el Salmo 37, escuche lo que dice 3 veces en el Salmo 37. Desde el versículo 1, no te impacientes. La segunda vez dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él, no te alteres. Y la tercera vez: no te excites. 3 veces en ese salmo habla de no impacientarnos. O sea, no se permita impacientarse por algo cuando puede preguntarle a Dios al respecto. Ahora, si le preguntara, ¿cree que Dios le ama? Diría que sí, ¿verdad? ¿Qué incluiría en amor? ¿Acaso no incluiría buen consejo, buena guía, provisión, fortaleza, energía o lo que sea? ¿No incluiría todo eso en la guía y el amor de Dios por usted? Claro que sí. Si cree que Dios es quien dice ser, puede creer que Dios le mostrará el momento propicio para hacerlo todo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. ¿Creo que Él siempre quiere lo mejor para mí? Sí, lo creo. Esperaré, pero mucha atención. Quizás diga: no tengo tiempo que perder. Nunca perdemos tiempo al esperar en Dios. Nunca. Siempre descubriremos que su tiempo es el propicio. Se necesita fe, paciencia y valentía. Y me encanta uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Está en el primer capítulo de Josué. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, si estoy dispuesto a confiar en Dios, debo confiar en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto.
Quizás parezca tardío, pero su tiempo es perfecto porque Dios sabe todos los factores que nos afectan. Requiere fe, requiere paciencia, requiere valentía, requiere determinación. Obedecer a Dios requiere determinación a veces por todas las cosas que otras personas piensan y lo que dicen, y quizás su influencia en nuestra vida y todo lo demás. Esperar requiere determinación. ¿Por qué vas a esperar? Esta es la oportunidad de tu vida. ¿Por qué esperar? Preste atención. Quizás las cosas parezcan muy acertadas, pero en el fondo, dentro de usted, el Espíritu Santo está advirtiéndole. Preste mucha atención. Si no obedecemos ni prestamos oído al Espíritu Santo, Él no habla más fuerte y más fuerte. Al principio habla fuerte, pero por la desobediencia lo escuchamos cada vez menos hasta no escuchar nada más. Hay que determinar, hay que decidir esperar en Dios, sobre todo cuando tenemos mucha presión. Hay que determinar esperar en Dios. Todo el mundo tiene una opinión respecto a algo. Y piénselo, se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. No moverse hasta que Dios lo indique. No tomar una decisión hasta que Dios diga. Se necesita fuerza. Entonces, vamos a la palabra de Dios y ¿quién es la fuente de nuestra fortaleza? Dios Todopoderoso. Señor, si esto no es tu voluntad, dame fortaleza para decirlo. Pon en mi corazón un anhelo tan grande por ti y por obedecerte que no quiera hacer nada que traiga desobediencia a mi vida. Se requiere fuerza para decirnos, sobre todo si alguien está diciendo, vamos, estará bien. Déjame decirte por qué todo saldrá bien. Nadie puede hacer que Dios cambie de parecer diciéndonos que todo estará bien. Por eso hay que tener cuidado. Es fácil escuchar voces fuertes en lugar del tenue susurro del Espíritu Santo. Él no gritará, a menos que sea tan importante que Dios no lo tolerará y prevalezca con su cuidado soberano y venga con un rotundo no. Y Dios sabe cómo hacer eso. Así que vamos a repasarlos. Se necesita fe, paciencia, valentía, determinación y fortaleza. Luego, el último requisito es perseverancia. Hay que aguantar y escuchar a quienes nos dicen por qué sí y a quienes nos dicen por qué no hemos de soportarlo. O sea, toleramos su sugerencia, su influencia, su testimonio, lo que sea, pero tenemos que decidir si seremos obedientes a Dios o no. Esperar en Dios es una lección que aprendemos y tras escuchar este sermón pido a Dios Todopoderoso que al salir de aquí no olvide lo que ha escuchado. Si lo hace, estará en problemas. El mundo está lleno de problemas, de ofertas. La gente está llena de sugerencias de cómo debemos vivir y qué debemos hacer y qué no hacer. Hay una sola voz suprema que hemos de escuchar y es la de Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Pero esperar en Él hasta saber que hemos escuchado lo que nos pide. Dios no nos dirá que hagamos nada pecaminoso, desobediente, fuera de su voluntad. Por eso hablamos de andar en la voluntad de Dios, porque es el lugar más seguro, el mejor, el más sabio, el más feliz, el lugar más exitoso donde andar en su voluntad. ¿Nos perderemos cosas en la vida? Solo aquellas que no nos convienen. Obedezcamos a Dios, tendremos lo que Dios sabe que nos conviene. Así que tenemos que decidir, ¿escucharemos a Dios o a alguien más? Escuchar a Dios y andar en su tiempo, tomar decisiones conforme a su guía y dirección en nuestra vida es la única forma